¿Eres realmente de clase media? Esta es una pregunta que casi todo el mundo cree tener clara. Si le preguntas a 10 personas en la calle a qué clase social pertenecen, la mayoría responderá lo mismo, clase media. Pero cuando analizamos los números reales de ingresos, salarios y patrimonio, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Durante décadas, la clase media ha sido el centro de la sociedad en la mayoría de países desarrollados. Se asociaba con estabilidad, empleo relativamente seguro, capacidad para pagar una vivienda, mantener un nivel de vida razonable, poder permitirse vacaciones y, sobre todo, tener cierta capacidad de ahorro. En otras palabras, la clase media representaba la idea de una vida económica estable. Sin embargo, en los últimos años el debate sobre la clase media ha cambiado mucho. Cada vez más economistas hablan de la crisis de la clase media, del estancamiento de los salarios y de cómo el coste de vida ha aumentado mucho más rápido que los ingresos de muchas familias. Para entender todo esto primero tenemos que analizar los números. En economía, la clase media no se define por una sensación personal, sino por una posición dentro de la distribución de ingresos de un país. Muchos estudios utilizan una referencia relativamente simple. Se considera clase media a quienes ganan entre aproximadamente el 75% y el 200% del ingreso mediano del país. El ingreso mediano es el punto en el que la mitad de la población gana más y la otra mitad gana menos. En España, dependiendo del año y de la fuente estadística utilizada, el ingreso mediano individual suele situarse aproximadamente entre los 22.000 y los 24.000 euros brutos al año. Si utilizamos esa referencia, podemos empezar a construir los rangos aproximados de cada grupo social en términos de ingresos. En la parte inferior encontramos a las personas que se sitúan por debajo del 75% del ingreso mediano. En España, esto suele corresponder aproximadamente a ingresos inferiores a unos 16.000 o 17.000 euros brutos al año. Este grupo suele asociarse con la clase baja o con hogares económicamente más vulnerables. A partir de ahí comienza lo que los economistas consideran clase media baja. En términos aproximados, esto incluiría a personas con ingresos entre unos 17.000 y 24.000 euros brutos anuales. Son personas que se sitúan cerca del ingreso mediano del país, pero que en muchos casos tienen poca capacidad de ahorro, y destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir gastos básicos. Después encontramos lo que podríamos llamar la clase media típica o media-media. Este grupo suele situarse aproximadamente entre unos 24.000 y 40.000 euros brutos anuales por persona. Aquí se encuentran muchos trabajadores cualificados, profesionales y empleados con cierta estabilidad laboral. En este nivel de ingresos, muchas personas pueden cubrir sus gastos con cierta comodidad, aunque la capacidad de ahorro puede variar mucho dependiendo del coste de vida de la ciudad en la que vivan. Por encima de ese rango empieza lo que muchos analistas consideran clase media alta. En España, este grupo suele incluir a personas con ingresos que pueden situarse aproximadamente entre los 40.000 y los 70.000 euros brutos al año. Las personas dentro de este grupo suelen tener mayor estabilidad financiera, mayor capacidad de ahorro y más margen para invertir o construir patrimonio con el paso del tiempo. También suelen tener profesiones más especializadas o posiciones con mayor responsabilidad dentro de las empresas. A partir de cierto nivel de ingresos ya entramos en lo que se considera clase alta. En muchos estudios económicos, la clase alta corresponde aproximadamente al 10% de la población con mayores ingresos. En España, esto suele situarse aproximadamente a partir de ingresos individuales cercanos o superiores a los 70.000 u 80.000 euros brutos anuales. Dentro de ese grupo todavía existe otra división importante. El 1% con mayores ingresos del país suele tener ingresos muy superiores a esa cifra, en muchos casos superiores a los 150.000 o incluso 200.000 euros al año, además de patrimonio acumulado. Pero aquí aparece una de las claves más importantes de todo este debate. La clase social no depende únicamente del salario. También depende del patrimonio, del nivel de deuda y de la capacidad de generar ingresos a largo plazo. Una persona puede ganar un salario relativamente alto pero tener una hipoteca muy elevada, préstamos o gastos fijos importantes que reduzcan mucho su capacidad de ahorro. Por el contrario, otra persona con ingresos más modestos pero con un buen patrimonio o inversiones puede tener una situación financiera más estable. Por eso muchos economistas insisten en que el patrimonio es tan importante como el ingreso cuando se analiza la posición económica de una persona o de una familia. Si analizamos la distribución de la población, la mayor parte de los ciudadanos se sitúan dentro de la clase media en términos estadísticos. Dependiendo del estudio, entre aproximadamente el 50% y el 60% de la población se encuentra dentro del rango que se considera clase media. Dentro de ese grupo, una parte pertenece a la clase media baja, otra parte a la clase media media, y una proporción menor a la clase media alta. La clase media alta suele representar aproximadamente entre el 10% y el 15% de la población. Mientras tanto, la clase alta suele representar aproximadamente el 10% superior de ingresos, aunque el grupo realmente más rico, el famoso 1%, representa una fracción muy pequeña de la población. Uno de los principales motivos es el aumento del coste de la vivienda.
En muchas ciudades grandes, el precio del alquiler o de la hipoteca puede representar entre el 30% y el 50% de los ingresos de una persona o de una familia. Esto significa que una gran parte del salario se destina únicamente a cubrir el coste de la vivienda, lo que reduce mucho la capacidad de ahorro. A esto hay que añadir el aumento de otros gastos básicos como la energía, la alimentación, el transporte o los seguros. Cuando todos estos gastos aumentan al mismo tiempo, incluso personas con ingresos relativamente altos pueden sentir presión económica. Este fenómeno ha llevado a muchos analistas a hablar de la llamada trampa de la clase media. Se trata de una situación en la que una persona o familia tiene ingresos relativamente buenos, pero también gastos fijos muy elevados. En esa situación, el margen para ahorrar, invertir o mejorar la situación financiera es muy limitado. Se mantiene un nivel de vida aparentemente estable, pero con muy poca capacidad real para construir patrimonio. Hoy en día ese proceso parece más lento en muchos países desarrollados. El aumento del precio de la vivienda, la competencia laboral global y los cambios tecnológicos han hecho que progresar económicamente sea más complejo para muchas personas. Esto no significa que sea imposible mejorar la situación económica, pero sí implica que cada vez es más importante entender cómo funciona el dinero. Las personas que logran mejorar su posición económica a largo plazo suelen tener algunos factores en común. Uno de ellos es el desarrollo de habilidades que les permiten acceder a empleos mejor remunerados. Otro factor clave es la gestión del dinero. La capacidad de ahorrar una parte de los ingresos, evitar el sobreendeudamiento e invertir de forma inteligente puede marcar una gran diferencia con el paso de los años. También influye mucho la mentalidad financiera. Las personas que entienden conceptos como el interés compuesto, la inversión a largo plazo o la diversificación suelen tener más herramientas para construir patrimonio. Cuando hablamos de pasar de clase media a clase alta, en muchos casos la diferencia no está solo en el salario, sino en las fuentes de ingresos. La clase media depende principalmente de su salario. La clase alta suele tener múltiples fuentes de ingresos. Estas fuentes pueden incluir inversiones, negocios, propiedades inmobiliarias o activos financieros que generan ingresos adicionales. Esto crea una diferencia fundamental. Mientras una persona depende exclusivamente de su trabajo para generar ingresos, otra puede tener ingresos que siguen creciendo incluso sin trabajar activamente. Por eso la inversión se ha convertido en un tema cada vez más importante dentro de las finanzas personales. Construir activos que generen ingresos puede ser una forma de mejorar la estabilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, también es importante entender que la riqueza no se construye de un día para otro. En la mayoría de los casos es el resultado de años de ahorro, inversión y decisiones financieras inteligentes. En definitiva, cuando hablamos de clase media no estamos hablando solo de un número concreto de ingresos. Estamos hablando de una posición dentro de la economía que depende de muchos factores diferentes. Los ingresos, el patrimonio, el nivel de deuda, el coste de vida y las oportunidades económicas influyen en la situación financiera de cada persona. Por eso, más allá de preguntarnos si somos o no clase media, quizás la pregunta más importante es otra. ¿Qué estamos haciendo hoy para mejorar nuestra situación financiera en el futuro? Porque entender cómo funciona el dinero es una de las herramientas más poderosas que existen para construir estabilidad económica. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que hoy es más difícil ser clase media que hace 20 o 30 años? ¿En qué grupo crees que te encuentras tú según estos números? Déjalo en los comentarios. Y si te interesan los temas de economía, finanzas personales, ahorro, inversión y cómo mejorar tu situación financiera paso a paso, suscríbete al canal. Bienvenido a Cómo ganar tu primer millón.